Hola, buenas noches. Mi nombre es María de Jesús Alejandra Lialosa. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada y hago este video para la materia de Psicología de la Nutrición a cargo del docente, el maestro Juan Gabriel Pinto Castillo. Este video se trata de la simulación de una plática adolescente sobre trastornos de la conducta alimentaria. Pues bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Es sobre trastornos de la conducta alimentaria. Aquí vamos a ver cómo cuidar nuestro bienestar y apoyar a nuestros amigos con empatía en base a las necesidades que estos tengan. Bueno, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria o los TCAs? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son problemas de salud serios que van a alterar de forma importante cómo es que una persona se relaciona con la comida y con su cuerpo, es decir, cómo él se ve, se siente con el cuerpo que tiene. No se trata de un simple capricho o una moda por la comida, sino de las emociones que esto le puede causar a las personas, ya que les pueden llegar a causar sentimientos como sufrimiento, frustración o algún tipo de problema emocional. Por eso es muy importante poder detectar cuáles son los factores de riesgo. Existen 3 principales. Uno es la anorexia nerviosa, que lo vamos a ver a continuación con un poquito más de detenimiento, que tiene que ver con la restricción extrema de comida para no subir de peso. Son estas personas que parten su comida de forma muy pequeñita, pero bueno, en un momento lo vemos. La bulimia nerviosa, que es cuando las personas se dan atracones de comida y después se purgan o vomitan para poderla eliminar. Y por último, el trastorno de atracón, que es comer sin control grandes cantidades de comida, pero sin purgas. Y esto a la larga pues puede causar mucho sobrepeso y obesidad en las personas que lo hacen. Y también puse de otros 2 trastornos alimentarios más que ahorita les voy a presentar. Bueno, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? Pues bueno, uno de los principales que creo que todos conocemos o que por lo menos hemos escuchado hablar es la anorexia nerviosa. Como les digo, tiene mucho que ver con esta percepción de cómo nos vemos y cómo nos sentimos, cómo nos vemos en el espejo, esta percepción que se puede tener distorsionada de las personas o del tamaño del cuerpo. A lo mejor la persona es muy delgadita, pero él o ella se siente muy, muy gordito al verse al espejo. ¿Qué es lo que va a causar esto? Pues una restricción extrema de los alimentos. La persona va a dejar de comer o va a fraccionar su comida en partes muy pequeñitas, inclusive va a contar las calorías. Aquí es tan extrema la cantidad de alimento que dejan de comer las personas que pueden llegar a presentar una desnutrición bastante severa y en casos más graves, por ejemplo, en el caso de las mujeres, puede causar algo que se llama menorrea, que es decir, la ausencia de la menstruación. Por eso es bien importante poder detectar los factores de riesgo que se tienen de estos trastornos de la conducta alimentaria. Pero en sí, básicamente es la restricción de la comida por el miedo a engordar. El siguiente es la bulimia nerviosa, creo que también está, también lo hemos escuchado mucho y a veces hay una combinación de ambas, pero en la bulimia va a haber atracones de comida. Aquí igual las personas pueden tener una percepción distorsionada de cómo son y lo que van a hacer estas personas es que van a tener atracones de comida descontrolados, van a comer muchísimo todo esto que piensan que los puede subir de peso y posteriormente pues las personas lo vomitan o también se llegan a hacer purgas para poder, pues, deshacerse de esta comida por la culpa que se tiene, pero regularmente es por vómito o también por ejercicios excesivos. Las personas se ponen a hacer muchísimo, muchísimo ejercicio. Otro que también a lo mejor, conocemos bastante es el trastorno de atracones. Esto que les decía, son personas que comen grandes, cantidades de alimento. A veces es por ciertas emociones que las personas sientan o por algo que pueden experimentar. Por ejemplo, a lo mejor alguien tenía que presentar un examen y por alguna razón lo reprobó. Esto puede hacer que experimente la persona cierta angustia o culpa y la comida lo que va a hacer es una satisfacción, por eso buscan comer cada vez más y bueno, esto a la largo, pues, evidentemente puede, causarle a las mismas personas angustia, culpa, por estar haciendo este tipo de conductas que también van a dañar su salud, porque finalmente pueden subirlos de peso y pueden llegar a tener, casos de obesidad extrema, y con todo lo que les puede implicar, ¿no? Pueden tener daños como diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónico-degenerativas que, como sabemos, estas ya no se van. Pero bueno, también vamos a hablarlo posteriormente. Otros 2 trastornos, a lo mejor, que no son tan mencionados, uno es el trastorno de la pica, este sí se da mucho en niños y adolescentes, y es cuando las personas empiezan a ingerir sustancias no alimentarias, como por ejemplo la tierra o la tiza.
Hay personas que de repente pican en la pared el cemento o el yeso y se lo comen, a esto se le llama pica. Hay otro trastorno que es la ortorexia, que es una obsesión poco saludable con comer alimentos, que las personas pueden considerar saludables. Son personas que comen muchas ensaladas o, productos como yogur griego, pero pensando que tienen que ser, completamente saludables, que no pueden comer otro tipo de alimentos porque los puede dañar. Pero es una obsesión muy grande, ¿no?, por comer cosas que se consideren, saludables, ¿no? Bueno, esto como se ve, pues puede, tener también un trastorno obsesivo compulsivo por la comida sana. ¿Qué influye en la aparición de todo este tipo de trastornos? Pues bueno, no depende de un solo factor, son el resultado de varias o de la interacción de varios, factores o presiones que pueden estar en el entorno, en este caso, de los adolescentes. Un ejemplo es el círculo interno, es decir, mis emociones y mi autoestima, cómo está, cómo me veo, cómo me siento, cómo me percibo. Y la dificultad que se tiene para poder manejar, por ejemplo, la frustración, como el ejemplo del examen o el ejemplo de que a lo mejor, tenías una novia o un novio y te dejó, ¿no? Cómo esto puede bajar tu autoestima y cómo la comida se puede convertir en una recompensa para alguna de estas condiciones. Otra cosa importante, aparte del círculo interno, tiene que ver con el círculo medio, que en donde la familia y los amigos, pues, también tienen mucho que ver. A lo mejor, si nos hacen ciertos comentarios como que te ves muy gordita, o te ves muy flaquita, este tipo de comentarios o de burlas, que inclusive podría ser bullying, pues, también puede llegar a generar algún tipo de dinámicas sobre la exigencia en el hogar de lo que se considera como saludable. Y esto puede hacer que las personas tengan ciertas condiciones de dejar de comer ciertos alimentos o de comer otros para poder subir o bajar de peso. Y por último, no menos importante, y creo que uno en donde se tiene mucho impacto en el caso de los adolescentes como ustedes a nivel secundaria, son los círculos externos, es decir, las redes sociales y los estereotipos que existen. El estereotipo de ser muy delgadito y saludable, ¿no? A lo mejor siempre van muy de la mano. Entonces, todo esto de utilizar, por ejemplo, filtros para que nos veamos más delgados o mejor, de acuerdo a los estereotipos, pues bueno, promueve una delgadez como sinónimo de éxito, ¿no? Y eso puede provocar que la gente también deje de comer. Por eso, pues tenemos que ver que son muchos los factores que pueden provocar esto. Bueno, ¿qué señales de alerta tendríamos que tener en cuenta para ver si alguno de nosotros o alguno de nuestros amigos o familiares tiene este tipo de conductas? Pues bueno, tendríamos que aprender a observar a las personas y ver si hay algún tipo de cambio, puede ser muy pequeño o grande en su conducta. Por ejemplo, señales físicas de alerta que podemos ver son cambios corporales, por ejemplo, el cuerpo reacciona de diferente, manera ante el desbalance de la alimentación. Por ejemplo, estas personas regularmente tienen frío constante. Aunque haga mucho calor, siempre los van a ver con suéter o con abrigo porque sienten frío. ¿Por qué? Porque les falta energía, no tienen suficiente energía y su cuerpo siente frío. Su cuerpo no puede mantener el calor corporal y por lo tanto tienen frío. Otras pueden ser las variaciones de peso. De repente vamos a ver que estas personas suben y bajan de peso constantemente. Y como les comentaba, por ejemplo, en el caso de la anorexia y la bulimia, llegan a tener algo que se llama la menorrea, que es la pérdida del periodo menstrual. Aquí va a haber alteraciones hormonales por la desnutrición severa. De hecho, pueden traer también trastornos hormonales y en el caso, por ejemplo, de los niños más pequeños, también puede alterar el crecimiento. Por eso es sumamente importante que se alimenten bien en este periodo, porque están en un periodo de crecimiento y desarrollo que es irreparable. Bueno, señales de conducta y de emoción. Hay modificaciones en la conducta, por ejemplo, el comportamiento en la mesa. Hay gente que desmenuza excesivamente la comida, sobre todo los que tienen anorexia, los hacen muy pequeñitos y a veces esconden la comida o la tiran. Algunos hábitos poscomida, por ejemplo, visitas automáticas y prolongadas al baño para vomitar o para tomar laxantes. La fijación por el ejercicio, hay personas que hacen una actividad física intensa sin descanso. Algunos cambios de ánimo, perdón, como el aislamiento, las personas se van, se esconden y se distancian de otras personas, se encierran para estar solos. Otro es el autoexamen obsesivo. Aquí se pesan constantemente para ver si realmente, después de dejar de comer o de vomitar o de hacerse la purga, pues ver, si tuvieron como un cambio en su peso. También se miran constantemente en el espejo, pero hay una alteración de la percepción. Ellos se ven más gorditos de lo que realmente son. También hay una sensibilidad alta o una irritabilidad extrema. Estas personas regularmente se alteran muy rápido o están muy tristes o muy felices. Sus emociones cambian completamente, sobre todo cuando se habla de la comida.
¿Cómo podemos prevenir este tipo de, trastornos alimenticios? Pues bueno, hay varias acciones que podemos hacer, desde las más sencillas, como poder acudir con alguna persona de nuestra conciencia, pero, por ejemplo, en nuestro salón o en el día a día, podríamos dejar de filtrar nuestras redes sociales, ¿no? Dejar de seguir cuentas, por ejemplo, que nos hagan sentir inseguros. A lo mejor que promuevan dietas mágicas o cosas que no tienen sentido, ¿no? Y dejar de utilizar los filtros, ¿no? Poner nuestras fotos de manera real. Otra cosa es dejar de hacer comentarios sobre otros cuerpos, dejar de, opinar sobre el cuerpo de otras personas o criticarlas o elogiarlas, ¿no? Ya que se sugiere que el cuerpo ajeno no se comente, ¿no? Y sobre todo, fortalecer la autoestima. Esto tiene mucho que ver con ver otros talentos o habilidades o capacidades que tienen las personas, no solamente su peso o su tipo de cuerpo, sino la calidad que tiene la persona, sus virtudes, su amabilidad, su humor, y todo esto poderlo resaltar, ¿no? Y no únicamente ver la talla. Para este tipo de tratamientos, pues, se requiere un apoyo de tipo profesional. Si bien el encargado o el que tendría que ser el ideal, o el que pensaríamos que es el ideal, pues, evidentemente podría ser el nutriólogo. El nutriólogo nos va a ayudar a poder ver cómo este es un problema que va más allá de nuestro cuerpo, también es un problema mental, en donde hay una percepción diferente de lo que realmente son los alimentos, se ve de forma distorsionada. Con el nutriólogo, lo que se va a hacer es reconstruir una relación flexible con la alimentación y sana con la comida, para que se vea que la alimentación se necesita para poder sobrevivir y para poder tener una buena calidad de vida. Pero se necesita también otro trabajo en conjunto con médicos y con los psicólogos para poder trabajar la parte de las emociones, el autoconcepto, el manejo del estrés y la aceptación de la imagen corporal. Por eso es sumamente que sea interdisciplinario o multidisciplinario. Y la medicina, porque obviamente va a proteger, si hay algún tipo de daño o de riesgo, por ejemplo, de poder tener alguna enfermedad crónico-degenerativa, que son estas enfermedades que, ya no se quitan, tenemos que vivir y convivir con ellas, como la diabetes o la hipertensión, que también podrían desarrollarse con este tipo de trastornos. Recordemos que la diabetes es cuando tenemos alta cantidad de azúcar en la sangre, y la hipertensión es cuando la presión arterial de nuestro cuerpo es más alta de lo normal. Pero cuando se deja de comer, pues tenemos mucho riesgo de poder generar estas patologías. Por eso es muy importante el control médico, para poder entender y que el mismo médico sea el que refiera con el nutriólogo, o al revés, el nutriólogo con el médico, con un trabajo que sea multidisciplinario. ¿Dónde podemos pedir ayuda? Pues bueno, en principio podemos acudir al departamento de orientación educativa con alguno de nuestros profesores para que nos canalice. Dentro de la secundaria, por ejemplo, puede ser con el orientador, si hay un psicólogo, para poder detectar los señales de alerta, poder ir a platicar con ellos, para que ellos nos puedan brindar un tratamiento clínico o nos puedan canalizar con un área de ayuda, ¿no? Este es un puente de comunicación antes de llegar con los padres. De hecho, se tiene que hablar en conjunto en el momento que ustedes estén seguros que lo quieren, ver con su familia. También en Ciudad de México y en otros estados existen los MCAPA o los ECOSAM o CAPA, que son unos, centros comunitarios en donde se dan servicios amigables para los adolescentes. Estos pertenecen a la Secretaría de Salud y hay diversos temas que se pueden hablar. Entre ellos destacan el consumo de drogas, la sexualidad y problemas de alimentación. Entonces, este puede ser un primer filtro para que los profesionales de la salud los puedan canalizar a un centro de ayuda. Sé que es muy complicado de repente cuando tenemos este tipo de problemas, a veces acudimos con los amigos, pero pues a veces ellos no tienen todas las respuestas para podernos ayudar de la forma más acertada. También, ¿dónde podemos pedir ayuda? Hay algunas líneas de ayuda de primer contacto, por ejemplo, de contacto psicológico inmediato y son gratuitas. Una es la línea de la vida, la Conasamar. Tiene la línea disponible las 24 horas, los 365 días del año y les puede ofrecer apoyo emocional, les digo, para diferentes condiciones, pero los trastornos alimentarios entran dentro de esto. Hay otra línea, que es la línea de Facultad de Psicología, que también ofrece algunos servicios y son gratuitos. También los pueden canalizar o los pueden mandar, ya sea a los servicios que les correspondan, si son derechohabientes como IMSS-ISSSTE o a Secretaría de Salud con los MCAP. Aquí les dejo algunos datos que les pueden ayudar para poderlo hacer, la bibliografía que se utilizó y les agradezco por haberme escuchado. De antemano, muchas gracias.